Bueno, buenos días. Yo soy Marta Gabaldón. Por el título de la ponencia en la que estáis, supondréis que soy ingeniera aeronáutica. Ahora ingeniero espacial, porque bueno, le han cambiado el nombre, pero viene a ser lo mismo, desde que entró en vigor el Plan Bolonia. Ojo que yo no soy ingeniero espacial por vocación, ni tampoco fue nunca el sueño de mi vida. He de decir que ahora estoy feliz de dedicarme a esta profesión y haber elegido este camino, pero tampoco es que fuera mi ilusión. Yo era más de cuando empecé bachillerato y era pues, bueno, más o menos así como sois vosotros ahora, tener esas dudas, esa angustia, esa ansiedad de no saber qué poner en aquella ficha horrible que había que rellenar con el orden de las carreras. Pero bueno, finalmente se hizo la luz y conseguí decidirme y decidir que quería ser ingeniero espacial. A lo largo de este taller, mi compañera Ángela y yo, creo que Pedro también, nos contará un poco cómo fue su proceso para llegar a estar seguro de querer ser ingeniero aeroespacial. Y también trataremos de explicaros un poco en qué consiste la profesión, qué posibles trabajos podéis hacer siendo ingenieros aeroespaciales. Con eso intentaremos despertaros vuestra curiosidad, con la curiosidad el interés y quién sabe si aquí sentados hay para dentro de 4 o 5 años futuros compañeros de profesión, que nos encantaría, la verdad, porque falta nos hace. Yo empecé mi carrera profesional en Airbus Military, en aquel momento dependiente de EADS, European Aeronautic Space and Defence. En aquella empresa me dedicaba a la fabricación de aviones desde el punto de vista de los suministros. Éramos los encargados de que todas las piezas necesarias para montar un avión estuvieran en su sitio en la Final Assembly Line, en la línea de montaje final, que es el sitio donde un montón de piezas incoherentes y raras, algunas grandes, otras pequeñas y diferentes entre sí, acaban siendo un avión que sale rodando para ser puesto en operación. En el año 2006 hice una especie de cambio de tercio dentro del sector aeroespacial y pasé a INECO, donde llevo 18 años. Ostras, qué fuerte decir esto en voz alta, ¿no? Mucha gente no había nacido hace 18 años. Pero bueno, hace 18 años que vengo desarrollando diferentes roles en proyectos de navegación aérea y de aeropuertos. Actualmente soy gerente de proyectos. Esto significa que gestiono actividades relacionadas con ámbitos muy distintos de la consultoría del sector aéreo, en particular la navegación aérea y los aeropuertos. Abarca cosas como simulaciones en tiempo acelerado para reproducir el comportamiento de algunos subsistemas de los aeropuertos y del entorno de la navegación aérea, realizar análisis de demoras de los vuelos que hay en la red europea a lo largo de un año, de un mes, de un día, diseñar procedimientos de vuelo, que son esas especie de carreteras del aire que todos nos imaginamos por dónde van los aviones, de las que hablaremos un poquito, de la seguridad física de las instalaciones de navegación aérea, de la seguridad operacional, proyectos de todo tipo, todos en el ámbito de la navegación aérea y los aeropuertos. Intentaremos daros algunas pinceladas a lo largo de este taller, porque en todo ello vais a conocer diferentes ámbitos a los que un ingeniero espacial puede dedicarse. En concreto, nosotras nos focalizaremos más en la parte de navegación aérea, gestión del tráfico aéreo y seguridad operacional, ámbito en el que mi compañera Ángela es experta reconocida a nivel europeo, y Pedro se centrará más en la parte aeroportuaria, porque él es experto y tiene un bagaje internacional muy importante en el ámbito de la infraestructura aeroportuaria. Y eso va a ser todo, un poco como introducción. Bueno, pues buenos días. Yo soy Ángela Abad, llevo trabajando en INECO casi 14 años. Casi toda mi carrera profesional se ha dedicado a la seguridad operacional, como ha comentado Marta, a pesar de que dediqué un par de años al trabajo de auditora. Y bueno, pues esto me ha permitido participar en proyectos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Luego os contaré un poquito qué es lo que hacemos en seguridad operacional, pero lo que sí que me gustaría deciros ahora es que la gente de seguridad estamos en todos los caldos, digamos. Entonces, cualquier proyecto que se realiza, al final pasa en algún momento por seguridad, de manera que tratas un montón de temas y de lo más variopintos. Si quieres presentar. Bueno, pues yo soy Pedro, también como mis dos compañeras soy ingeniero aeroespacial, antaño ingeniero aeronáutico y a mí me pasó lo mismo. Yo cuando tenía vuestra edad no tenía ni la más remota idea de qué iba a estudiar. Me gustaba la física, se me daban bien las matemáticas. Aeronáutico no era una carrera que había oído hablar mucho. Yo soy de Badajoz, no había ninguna carrera superior allí de ingeniería y tenía que irme a estudiar fuera. Y casualidades de la vida, me dieron la oportunidad de venirme a estudiar aeronáuticos en Madrid. Empecé la carrera inicialmente pensando en cambiarme a industriales, porque mi padre era ingeniero industrial, y en cuanto entré en la carrera me encantó.
Yo sí es cierto que de chico sí tenía parte de vocación. Había una serie, ninguno os acordaréis, incluso los más viejos del lugar tampoco, que era un chatarrero que construía su propia nave espacial, se iba al espacio y desde entonces sabía que quería ser astronauta. Es cierto que ahora tenéis mucha más facilidad y es más fácil con una carrera como ingeniería espacial llegar a ser astronauta. Tenemos varios astronautas españoles, pero en ese momento era casi imposible. Al final orienté mi carrera por el mundo de la ingeniería aeroespacial y en particular me gustó la parte de aeropuertos. Después os contaré un poquito por qué me tiro más la parte de aeropuertos que no tanto a lo mejor la parte de navegación aérea o motores o aeronaves, porque al final son las 4 grandes ramas, pero eso lo contaré un poquito más adelante. Deciros que aeronáutica es una carrera muy, muy, muy bonita. Si lo que te gusta es, como nos pasaba a todos nosotros, pasará a alguno de nosotros, por qué funcionan las cosas, te gusta entenderlo, no te gusta memorizar, no te gusta... te gusta entender cómo funciona cada cosa. Si tienes un cacharro y te gusta desmontarlo, si tienes un móvil y en vez de darte las instrucciones es de los que te gusta aprender dándole a los botones, sois ingenieros. Entonces, bueno, sé que nos puede ayudar mucho, pero en este momento sí puede ser una pequeña ayuda, por lo menos en los que estáis en segundo. La mayoría de vosotros, ¿en qué curso estáis? ¿Quiénes están en cuarto de la ESO? Levantad la mano. Os sacáis muchos que estáis todavía. Primero de bachillerato y segundo de bachillerato. Vale, pues sobre todo los que estáis Estamos en a cuarto tiempo. sobre todo los que estáis en cuarto de la ESO, que todavía no tenéis claro lo que queréis y que tampoco tenéis que tomar una decisión sobre exactamente qué carrera vais a buscar, oye, pues esta charla puede ser bastante interesante para que si veis afinidad con lo que os vamos a ir contando nosotros, podáis decir, oye, pues me gustaría enfocar mi carrera hacia ese lado. Y también decir otra cosa, yo entré en aeronáutico pensando que me quería cambiar a industriales. Una vez que empiezas en una ingeniería, no hay ningún problema en cambiarse a otra. Lo importante es que vosotros penséis en lo que os gustaría trabajar de mayor. No penséis, y esto es un consejo que os doy, no penséis en todas las carreras hay asignaturas difíciles, en todos los sitios hay profesores mejores y peores. Pensar en el día de mañana en qué os gustaría desarrollar vuestra idea, qué trabajo os gustaría hacer. Mira, pues me gustaría irme a un sitio relacionado con personas, me gustaría investigar, no, lo que me gustaría a mí es salvar vidas. Pensar lo que os gustaría hacer. No penséis si esta carrera es más difícil o es menos difícil, porque al final vais a pasar la mayor parte de vuestra vida trabajando y tiene que ser algo que os apasione, algo que cuando te pongas a hacerlo se te pasa el tiempo volando. Y yo creo que es un poco lo que nos pasa a nosotros. Al final te enfocas en un proyecto, parece un proyecto muy complejo, parece una cosa súper difícil, pero cuando te das cuenta están ya otra vez tus hijas, papá, venga, que ya es la hora, papá, y se te pasa el tiempo volando y estás trabajando y lo estás disfrutando. Entonces es importante que ahora no os agobiéis mucho en qué vais a elegir porque siempre hay oportunidad de cambiarse, ¿vale? Pensar en qué os gustaría estar haciendo el día de mañana y a qué tipo de vida dedicaros. Bueno, pues si queréis ahora le cedo a ellas ya, ahora que nos conocéis un poquito, le cedo la palabra y van a hacer ellas una presentación sobre la carrera, sobre los diferentes trabajos que realizamos los ingenieros aeroespaciales y bueno, y después concluiré yo un poco dando un poquito más pinceladas sobre aeropuertos, ¿vale? Que es otra rama que a lo mejor no es tan conocida y a lo mejor aparentemente no es tan apasionante como el espacio, pero súper gratificante y muy, muy chula, como os contaremos luego. Muy bien, pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es ingeniería? Pues ingeniería es la aplicación de conocimientos y de ingenio para inventar cosas. Puede ser tecnología, puede ser estructuras, mecanismos, cualquier cosa que sirva para solucionar un problema y normalmente con el objetivo de mejorar algún aspecto de la vida de las personas. ¿Y por qué estudiamos ingeniería? Pues tenemos motivaciones muy diversas. Hay gente que lo hace para encontrar respuesta a los retos del futuro, como puede ser garantizar un transporte sostenible, un transporte seguro, ayudar a insertar a todos los usuarios del espacio aéreo, que es un tema que os hablaremos después un poquito más. También hay gente que lo hace porque supone una salida profesional clara. Al final, los ingenieros, en general, todos tenemos trabajo, lo que te proporciona una estabilidad laboral y también un cierto estatus social. Hay personas como yo que lo hacemos porque nos gusta participar en proyectos interesantes que tengan un impacto a nivel global y que supongan un reto. Yo cuando empecé a estudiar esta carrera lo hice porque me gustaba el tema espacial. Y sabéis que el sector espacial pues, es un sector muy puntero en el que cualquier cosa que se consigue pues, es un hito de la ingeniería. Seguro que habéis visto el hito que consiguió SpaceX hace unos días al capturar la nave de lanzamiento de la Starship con los brazos robóticos en la torre de lanzamiento. Yo al final la vida me llevó por otros derroteros, no me dedico a ese tema, al menos no completamente, porque alguna cosita hago, pero sigo participando en proyectos que son verdaderamente desafiantes. Por ejemplo, a nivel europeo, en un programa que se llama SESAR,
en el que empresas dentro de la aeronáutica de distintas ramas, como puede ser pues, la industria de construcción de aviones, de industria de construcción de sistemas, operadores, proveedores de servicio, consultores, pues todos aunamos esfuerzo, ponemos conjuntamente, disponemos de nuestro expertise para desarrollar conceptos varios y diseñar el espacio aéreo del futuro y cómo se va a operar. También hay gente que lo hace para contribuir al bienestar de las personas y el avance de la sociedad. Y en ocasiones, pues para encontrar respuesta a preguntas interesantes, como es el caso de mi compañera Marta. Sí, de todas las motivaciones, quizá la que más corresponda conmigo sea precisamente la de encontrar respuesta a los retos del futuro. Aunque hay una mezcla de todo, siempre hay una mezcla de todo, ¿no? Pero sí que a mí cuando tenía eso vuestra edad, pues me entró ese agobio, ¿no? De que a qué me iba a dedicar porque no lo tenía nada claro. Además estaba muy harta de la pregunta ¿qué vas a ser de mayor? ¿Qué vas a ser de mayor? Que yo sé que algunos de aquí os la he hecho hace un momento, pero es una pregunta horrible porque cuando no tienes respuesta, pues te genera una ansiedad que no hay necesidad. Quiero decir, voy a ser de mayor, espérate, que cuando toque ya lo elegiré. Entonces, en mi caso, esas noches sin dormir, más pensando que durmiendo, decía, jo, tiene que haber algo en mi vida que me dé una pista de qué me podría a mí hacer feliz, ¿no? Y entonces, en una de esas noches de poco dormir y mucho pensar, me acordaba de algunas anécdotas que me habían ocurrido de pequeña y que, bueno, finalmente me decidieron. Cuando yo tenía 8 o 9 años, una tía mía, una tía del alma, de estas con las que pasa mucho tiempo, además era mi madrina, se fue a vivir a Canarias y, bueno, estando en Canarias, pues me quedó como un hueco, ¿no? Entonces, mis padres, con bastante acierto, consideraron que para llenar el hueco ese que se me había generado a mí en mi vida y el de mi tía también, de paso, pues mandarme allí a pasar el verano a Canarias, ¿no? Entonces, bueno, yo me acuerdo de esas conversaciones de un pueblo de la provincia de Cuenca y cuando mis padres me llevaban al aeropuerto de Madrid-Barajas, en el coche iban hablando entre ellos, yo creo que intentando convencerse de que hacían lo correcto, mandando a la niña sola en el avión, allí para Canarias, sola, con un tarjetón enorme que te ponían las compañías aéreas como menor viajando solo para que todo el mundo te cuidase mucho y te tratase muy bien. Y les oía hablar, ¿no? Y entonces les oía hablar, jo, fíjate, menos mal que existen los aviones, porque claro, se ha ido esta a vivir a 2000 kilómetros y por lo menos la niña puede ir a verla y en 2 horas está allí y está perfectamente. O fíjate, qué listos los que inventaron los aviones, porque claro, una cosa tan grande, tan pesada, con tanta maleta, con tantas personas, que vuele y que llega allí y mis padres flipando. O decían, oye, qué bien organizado está todo, que las sueltas allí en un sitio y aparece en Canarias perfectamente, hasta contenta. Fíjate qué bien está todo organizado y tal. Entonces a mí se me dio que pensar que a lo mejor yo tenía 2 requisitos fundamentales para elegir a qué dedicarme o qué camino tomar. Uno era que pusiera en práctica mi capacidad para resolver problemas, que es una cosa innata que tengo, que me han señalado en mí los profesores desde pequeña y bueno, pues los padres, los familiares, todos, una cierta capacidad práctica para resolver problemas funcionales, también problemas de matemáticas, problemas de física. Y el otro requisito que yo me autoimponía para elegir a qué dedicarme era que fuera algo que contribuyese de alguna manera a la mejora de la sociedad, a ser útil a los demás, a hacer algo por los demás que les mejorase la vida de alguna manera. Un poco lo que comentaba Ángela, que tiene como fin fundamental la ingeniería. Y entonces, unando un poco todas las cosas, ¿no? La capacidad de resolver problemas, esto de los aviones, qué chulo es, y dije, mira, pues voy a intentar hacer ingeniería aeronáutica, intentarlo, que en aquel momento no sabía si me da mala nota, si no me da la mala nota, si me iba a gustar o no me iba a gustar, pero bueno, voy a intentarlo y a ver si intentándolo lo consigo, y si lo consigo, pues consigo responder preguntas, como por ejemplo, ¿por qué vuelan los aviones? Que es una cosa muy chula y cuando la descubres, pues está gracioso. Y entonces ahí me volqué en intentar conseguir la nota de entrada que pedían, que eso tic, y en intentar pasar los primeros cursos, que eso también tic, que tiene su complicación, y luego en disfrutar de la carrera, como decía Pedro, es una carrera apasionante. De las cosas que uno ve al entrar las más obvias, al entrar en la ingeniería aeronáutica, la más obvia para todos es el viaje en avión. ¿Quién ha viajado en avión aquí alguna vez? Todo el mundo ha viajado en avión, más o menos, ¿no? Pues todo el que haya viajado en avión ha tenido una experiencia de una cadena de problemas sin resolver, a los que un montón de equipos de ingenieros aeronáuticos han ido dando respuesta para poder alcanzar pues, un sistema de transporte aéreo como el que tenemos a día de hoy, que no es el mismo que había hace 50 años y ni mucho menos 60. Entonces, el viaje en avión, hemos puesto aquí un esquema un poco conceptual para que veáis la complejidad que tiene y la cantidad de equipos que tienen que estar involucrados para que todo esto salga bien.
Tiene una parte del viaje del pasajero, que os va a contar mejor un poquito más después Pedro, porque tiene que ver con la infraestructura aeroportuaria y la complejidad de la infraestructura aeroportuaria, que está pensada al milímetro para que todo salga bien. Tiene una parte del viaje de las maletas, que el viaje de las maletas también es muy curioso, tiene muchísimos automatismos, muchísima ingeniería del dato, tiene mucho pensamiento, mucho seso detrás para que todo funcione correctamente, y cuando llegues a destino te encuentras en general la misma maleta que has dejado en origen. Y luego tiene una componente importantísima que es el propio avión. El avión, como os he comentado antes, yo tuve una época fabricando en la parte de fabricación de aviones. El avión es un sistema muy complejo que hay que pensarlo muy bien desde muy antes de que esté fabricado el primer avión. Hay un montón de equipos de ingenieros haciendo lo que se llama el diseño conceptual. El diseño conceptual consiste en responder preguntas tales como ¿a cuántos pasajeros quiero llevar? ¿Dónde de lejos? ¿Con qué motorización? ¿Y con qué carga de pago? Y entonces, respondiendo un poco a todas esas preguntas, se acaba sacando el diseño conceptual del tipo de avión que quieres diseñar. Luego diseñamos el avión y una vez que el avión está diseñado, pues hay que validarlo en tierra, hay que validarlo en vuelo al prototipo que se hace para esas validaciones. Después hay que certificar ese avión y ese avión, una vez certificado y una vez producido en serie, que es la línea de ensamblaje final que os comentaba al principio, en la que todas las piezas se unen para que el avión salga por la puerta totalmente operativo, ese avión es el que os encontráis cuando embarcáis en un aeropuerto. Y tiene su complejidad, lógicamente. Luego ese avión realiza un vuelo y ese vuelo también tiene unas complejidades que tienen que ver con la gestión del tráfico aéreo y la navegación aérea, que os vamos a contar un poquito más adelante. Pero sobre todo es que vayáis entendiendo que una de las patas que resuelve el ingeniero aeroespacial o los equipos de ingenieros aeroespaciales es el problema del viaje en avión al que se le dan soluciones en muy distintos ámbitos. Pero no está solo el viaje comercial en avión que se hace a nivel de troposfera, está todo lo que hay por encima de la troposfera, que os lo va a contar Ángela en un momento. Exactamente, porque por encima de la capa más baja de la atmósfera tenemos muchas más capas de atmósfera y tenemos el espacio exterior, donde también participamos los ingenieros aeronáuticos. En este caso ya sería ingeniería aeroespacial, que es la ciencia, como veis aquí, que pone los medios para el conocimiento y la explotación del espacio en beneficio de la humanidad. Seguro que todos habréis oído hablar de las misiones tripuladas a la Luna de finales de los años 60, principios de los 70, y de los proyectos que hay para volver a llevar el hombre a la Luna, el proyecto Artemisa. También de las misiones no tripuladas a Marte y tal vez en un futuro no tan lejano, tripuladas también, ya veremos. Y incluso habréis visto el lanzamiento de la sonda Europa Clipper, que va a visitar la luna joviana de Europa con la esperanza de encontrar vida microbiana. Todos estos proyectos son súper apasionantes y tienen una gran repercusión en los medios, siempre aparecen en la televisión, en los periódicos, etc. Pero más cerquita de nosotros, en nuestra propia atmósfera, también se desarrollan otro tipo de actividades. En la exosfera tenemos los satélites de órbita alta y los satélites de órbita media, como por ejemplo los de la constelación de Galileo, que si no lo sabéis es el GPS europeo. De hecho, hay gente en INECO que trabaja en uno de los segmentos de esta constelación. Y nosotros mismos, dentro de la Unidad de Seguridad Operacional, estamos llevando a cabo ahora mismo un estudio sobre factores humanos en distintos casos de uso para ver cómo pueden equivocarse los operadores que gestionan estos satélites y cómo se pueden evitar estos errores. Después, un poquito más abajo, tenemos la termosfera, donde están los satélites de órbita baja. En este caso, pues podéis ver ahí los satélites de Starlink, que va a proporcionar internet en todo el mundo. Seguro que los habéis visto, son estas hileras de satélites que podéis ver de noche, los trenecitos estos que van seguidos uno detrás de otro. Como se lanzan en cantidades muy grandes, pues hasta que se colocan en su sitio, pues se puede ver este efecto que es muy llamativo. También tenemos la Estación Espacial Internacional, que es un laboratorio en el aire, en el que participa tanto la agencia estadounidense, la NASA, como la ESA, que es la nuestra, la europea, y otras agencias como pueden ser la japonesa, JAXA, o la rusa Roscosmos. Como veis aquí, en este campo ya no participamos solo los ingenieros aeroespaciales, que al final somos los que ponemos los vehículos, los que diseñamos, construimos los vehículos que se utilizan para estas misiones, sino que también colaboran otras disciplinas, como puede ser química, biología, medicina, telecomunicaciones, etc.
Y ya más hacia abajo, en la estratosfera, me gustaría hablaros de las operaciones a altitudes elevadas, que es un concepto que se está desarrollando últimamente, que está muy en boga, y de hecho dentro del programa SESAR que os comentaba, estamos trabajando en el que se denomina ECO2, que precisamente es un grupo de personas que se ocupan de diseñar el concepto de operaciones a estas altitudes. Aquí tenemos vuelos supersónicos, hipersónicos, vuelos suborbitales, dirigibles estratosféricos, globos meteorológicos, lanzamientos que ponen algo en órbita y después vuelven, que es lo que hace SpaceX, pero que en el futuro pues, también habrá otras empresas europeas que están trabajando para lograrlo también. ¿Y qué pasa? Pues que las operaciones en esta capa nos permiten pues, mejorar la cobertura de las comunicaciones, también en casos de emergencia y también, pues, por ejemplo, en catástrofes naturales para ver cómo están las cosas, cómo se puede ayudar. Y también nos permiten controlar el cambio climático, ver cómo van evolucionando las cosas, entre otras muchas actividades. Pero bueno, ya volviendo otra vez a Tierra y a la troposfera. Bueno, en la troposfera ocurre lo que todo el mundo, la experiencia más habitual entre todos los que estamos aquí, que es haber cogido alguna vez un avión. Los vuelos comerciales, como decía Ángela, ocurren en los primeros 12-13 kilómetros de altitud desde el nivel del mar. Y en general un vuelo comercial tiene distintas fases. La fase de rodaje y despegue. Ahora es como si estuvieras metidos en el avión y te podéis tener esa misma sensación, ¿no? El rodaje y el despegue uno sabe lo que es. Después empieza la fase de salida y ascenso. Después se alcanza el nivel de crucero, que es lo que el piloto nos cuenta cuando estamos en cabina. Esa es la fase de ruta. Después viene el descenso y la aproximación, hasta que finalmente aterrizamos en el aeropuerto de destino y rodamos hasta el puesto de estacionamiento. Esto es, sigamos, grosso modo, las fases en las que se divide un vuelo. Un vuelo comercial, vamos a hablar siempre de vuelos comerciales, pasajeros, mercancías, pero vamos, vuelos comerciales, requieren en general de dos cosas fundamentales. Uno, estar permanentemente separados de los obstáculos. Es fundamental que el piloto, aunque no vea, sea capaz, tenga la seguridad de que siguiendo unas determinadas rutas que vienen en las cartas de navegación no se va a chocar con nada. Esto se garantiza a través del diseño de procedimientos de vuelo, que es una de las disciplinas digamos más importantes de la navegación aérea, porque es la disciplina en la que mezclando pues, mucho dibujo técnico, mucha geometría, muchos criterios de diseño establecidos internacionalmente por OACI, por el Organismo de Aviación Civil Internacional, reúnen toda esa información y la convierten en las carreteras del aire, lo que podemos abstraernos como carreteras del aire, por las que las tripulaciones saben que volando por esas rutas instrumentales, no van a tener ningún problema, están protegidos contra obstáculos. ¿Protegidos qué significa? Pues que van a pasar de cada obstáculo a un mínimo de 1000 pies y que no se van a chocar contra el suelo mientras sigan esas rutas. ¿Vale? Pues entonces, esa parte del vuelo de cada avión se garantiza a través de unos sistemas que hay en tierra que son las radioayudas. Las radioayudas son las que permiten al piloto estar posicionado en todo momento y saber hacia dónde tiene que ir, es decir, al siguiente punto de la ruta que tiene en su carta. Sin esas radioayudas no se puede hacer un vuelo por las rutas normalizadas, por las rutas estándar. Entonces es muy importante mantener ese sistema de radioayudas en tierras. ¿Y quién lo hace? Pues lo hacen también ingenieros aeroespaciales. Igual que son ingenieros aeroespaciales los que diseñan los procedimientos de vuelo, son ingenieros aeroespaciales los que ponen las radioayudas necesarias para que el avión no se pierda y los que las mantienen. Pero no solo ese avión que está volando y que está evitando los obstáculos no está solo en el mundo, comparte espacio aéreo con muchos otros aviones y cada vez más que quieren hacer o la misma ruta o diferentes rutas que intersectan a esta primera que estaba volando el avión en el que nosotros íbamos montados. En ese sentido, hace falta un control, un mantener el orden del flujo de aviones para que no haya percances, para que no haya accidentes. Y también hace falta garantizar la separación adecuada entre los distintos tráficos. Y aquí aparecen los centros de control y las torres de control. Hacen falta que en táctico unos profesionales, que son los controladores del tráfico aéreo, establezcan a través de unos procedimientos que son definidos en general por ingenieros aeroespaciales, sean los que en táctico
mantengan el orden entre los tráficos y garanticen que en el aire no va a haber ningún problema. Hay un taller específico dedicado al control del tráfico aéreo, entonces no me voy a meter mucho en cómo hacen ese trabajo, pero sí está claro dos cosas. Uno, necesitan procedimientos operativos. El señor controlador, en su área de responsabilidad, que es una especie de quesito en el cielo, un volumen de espacio aéreo donde se juntan muchos aviones, tiene que saber qué reglas aplicar para que no se choquen. Subo un nivel de vuelo o lo bajo o lo cambio de velocidad para que no se choque con el de adelante, siempre tratando de mantener unas reglas básicas, que es que cada vuelo no puede ir a menos de 3 millas en la misma ruta o menos de 5 si la estela turbulenta que genera es muy, muy fuerte, y en vertical siempre voy a tener capas de 1000 metros de separación, de 1000 pies de separación, que son unos 300 metros, entre un avión y otro. Entonces, aunque a veces veáis estelas en el aire que parece que se cruzan o estelas en el aire que parece que van en paralelo, la mínima separación que tienen esas estelas entre sí es 300 metros, 1000 pies mínimo, y la mínima separación en longitudinal que están teniendo es 3 millas si son unos aeronaves, digamos, tipo medio, como un 320, y hasta 5 millas si es un avión pesado, como un 747 o un 380. O el 380 incluso se deja un poquito más porque tiene una estela muy, muy tocha. Entonces, todas esas separaciones y ese mantener el flujo ordenado de tráfico, los controladores lo pueden hacer porque tienen un equipamiento en tierra que les permite realizar su trabajo. Está basado en dos cosas fundamentales, una es las comunicaciones y otra es la vigilancia. Las comunicaciones son básicas para mantener contacto con el piloto y decirle lo que tiene que hacer. Pues hay ingenieros aeroespaciales dedicados a garantizar esas comunicaciones, no solo tierra-aire, sino también tierra-tierra, para que el controlador de este quesito hable con el controlador del quesito de al lado y la transferencia de comunicaciones y responsabilidad sobre ese avión, incluso de un país a otro, se produzca de manera eficaz y segura. Y luego está el sistema de vigilancia. El sistema de vigilancia es lo que podéis entender como un radar. Un radar donde, si alguno te ha tenido curiosidad por este mundo y se ha metido alguna vez en FlightRadar 24, que es una aplicación del móvil en la que ves todos los aviones volando del mundo mundial, pues eso es básicamente lo que tiene un controlador, con otra interfaz, con otra información, porque el controlador tiene la etiqueta del vuelo, la velocidad, el nivel de vuelo, el tipo de avión, para que pueda realizar su trabajo, como decía, de separar y de mantener el flujo ordenado de tráfico. Y así funciona un poco el mundo de la navegación aérea y la gestión del tráfico aéreo, y así funcionaba hasta hace unos años, donde todo transcurría más o menos con la normalidad de tener que llevar aviones comerciales de un punto a otro, de un aeropuerto a otro y de otro a uno y de otro a uno, así muchos, y cada vez más. Pero últimamente se están increciendo otros tipos de cosas que vuelan, y esas cosas que vuelan hay que integrarlas en el vuelo comercial y en el espacio aéreo que todo el mundo comparte. Y ahí aparecen, como comentaba antes Ángela, los cohetes, que si bien no operan en la troposfera, sí que atraviesan la troposfera, y hay que intercalarlos con el tráfico comercial de manera eficaz y segura para que lleguen a sus órbitas de trabajo. Aparecen también los helicópteros, que son otras cosas que vuelan, que también tienen sus propias reglas, sus propias performances muy diferentes, sus propios modos de funcionamiento muy diferentes de los que tienen los aviones comerciales, y también hay que ver, mediante procedimientos operativos y cartas operacionales, cómo integrarlos en el tráfico comercial. Y aparecen la estrella de la corona de los últimos tiempos, que son los drones. Los drones, que son muy graciosos a nivel de juguete, ¿no?, de grabar una cámara y tal, tienen un problema, que no hay que verlo como un problema, bueno, al revés, hay que verlo como un problema a resolver por los ingenieros del futuro, y es cómo integrar las operaciones de drones con las performances que tienen, que son pues una especie de helicópteros rotatorios remotamente tripulados, con los vuelos comerciales, que son aviones a unas velocidades que no pueden parar en el aire ni nada por el estilo. Entonces, cómo integrar todo ese tráfico de aeronaves tan diversas, de cosas que vuelan tan diversas, y hacerlo compatible, y que todos los usuarios, tanto el que opera el dron como el que opera el avión como el que opera el helicóptero, puedan convivir de manera eficaz y segura. Hay infinitos proyectos a día de hoy ya buscando esa integración de los RPAS o las aeronaves remotamente tripuladas en el ecosistema de la navegación aérea actual, pero habrá muchos más a futuro, dependiendo de los usos para los que se piensen los drones. Ya habréis oído hablar de la paquetería de Amazon entregada con drones, habréis oído hablar de los taxis aéreos, habréis oído hablar de los transporte de mercancías con drones. Pues habrá muchas cosas que se hagan con drones, y os tocará a los ingenieros del futuro responder a la pregunta de cómo integramos estos drones en el espacio aéreo que tenemos, que es el que hay, o sea, no hay más.
Pues bueno, estas son las cosas que tenemos que integrar. También hay globos aerostáticos. Hay muchos, cada vez más usuarios del espacio aéreo a las que hay que dar cabida con las reglas y procedimientos adecuados. Entonces, al final, por resumir, la gestión del tráfico aéreo abarca todas las actividades que hacen posible un uso flexible y adecuado del espacio aéreo, que dé cabida a todos los usuarios y que lo haga además de manera segura. Y el punto de vista de la seguridad os lo da Ángela. Exacto, porque la seguridad en aviación es lo más importante. Primero de todo, que sepáis que la seguridad operacional no solo la encontramos en el ámbito aeronáutico aeroespacial, sino también en otros sectores como puede ser el ferroviario, la industria química, la industria nuclear, etcétera. Pero nosotros concretamente en el ámbito de la navegación aérea, aunque os ha explicado Marta que la cabeza visible son los controladores, ¿no?, que son los que interactúan con las aeronaves, tenemos a mucha gente detrás, somos muchos los proveedores que damos otros servicios de apoyo a los controladores y que también tenemos que implementar procesos de seguridad operacional. Esto además nos obliga a la legislación vigente, vamos, que no es que lo hagamos por gusto, aunque deberíamos en cualquier caso hacerlo. ¿Qué es lo que revisamos nosotros en seguridad operacional? Pues bueno, hay dos enfoques. Un enfoque que es el del fallo y otro que es el del éxito. Dentro de lo que es el modo de fallo, lo que tratamos es de evitar que algo salga mal. Y para eso pues tenemos actividades que son reactivas y otras predictivas. En el ámbito reactivo, pues imaginaros que dos aeronaves pasan muy cerca la una de la otra, no cumpliendo las distancias establecidas. Entonces, un controlador notificaría, o incluso las propias aeronaves notificarían esto, y un técnico de seguridad operacional analizaría qué es lo que ha pasado, las causas, para identificar medidas que eviten que esto vuelva a pasar, porque al final lo que queremos es que no haya ni incidentes graves ni accidentes, que son lo más espectacular, pero después pasan otras cosas que también hay que analizarlas. Y después, desde el punto de vista preventivo, pues tenemos que anticiparnos a las cosas que puedan pasar. Por ejemplo, queremos instalar un nuevo software, pues tenemos que analizar cómo este software va a impactar sobre las herramientas que usamos, sobre los procedimientos que tenemos diseñados, sobre el trabajo de nuestro personal y entonces detectar posibles problemas. Pues mira, puede haber un problema porque el personal no está formado. Pues ¿qué medida tendríamos? Pues darle una formación específica en este software. De esta manera, cuando se implementa lo que se tenga que implementar, cuando se hace el cambio correspondiente, pues ya estamos preparados para afrontar determinados problemas que se puedan dar. Y después, por otro lado, os hablaba del enfoque de éxito, que lo que pretende es garantizar que todo salga bien. ¿Esto en qué consiste? En evaluar las conductas positivas, las buenas prácticas, lo que funciona y tratar de replicarlo, de extenderlo por toda la organización. Para esto hace falta una cultura de seguridad, que es una cosa pues, que cuesta un poquito de crearlo entre la gente, pero que es la base para que todos colaboremos y que el transporte aéreo sea seguro. A ver, lo que os he explicado de seguridad operacional entraría dentro del campo de la consultoría. Pero después os hemos hablado también de otros campos como la navegación aérea, aeropuertos, que os va a hablar Pedro, compañías aéreas, motores, aeronaves y vehículos espaciales o tratamiento de datos. De manera que todos vosotros, si os gusta este mundillo y tenéis, pues, dependiendo de vuestras inquietudes, de vuestra personalidad, de lo que, no sé, de vuestros intereses en general, pues podéis encontrar un huequito dentro de este mundo de la ingeniería aeronáutica y aeroespacial. Y de hecho nosotras en el día a día pues hacemos actividades muy variadas. De hecho, sí, nuestro trabajo, podemos pensar en que estamos todo el día sentados delante del ordenador en una oficina, a veces, pero la característica fundamental, las tres características fundamentales de nuestro trabajo son el equipo. Habréis oído que hemos mencionado muchas veces la palabra equipo. Trabajamos en equipo, por el equipo, con el equipo, porque en equipo se encuentran mejores soluciones a los problemas y en equipo somos capaces de descubrir nuevos horizontes y de dar respuesta a las necesidades que se nos plantean dentro del mundo del transporte aéreo. La segunda característica fundamental del trabajo del ingeniero, que a lo mejor no se tiene en otras profesiones, es la evolución. Uno va evolucionando, se habla de la famosa curva del ingeniero. El ingeniero es una persona que inicialmente adquiere una cantidad ingente de conocimientos en un amplio abanico de materias, algunas de ellas más áridas o menos áridas, pero muchísimo conocimiento en muy poco tiempo.
Vosotros ya estáis en la primera parte de esa curva, vosotros ya en bachillerato estáis adquiriendo parte de los conocimientos que os van a lanzar en la curva del aprendizaje técnico de un montón de materias, hasta que llegáis prácticamente a una asíntota en la que empecéis a aprender menos cosas, pero empecéis a aprender a mirar las cosas de otra manera. En ese mirar las cosas de otra manera es que uno empieza a ser menos técnico, pero a entender mejor las interacciones entre todos estos proyectos que ahora os hemos contado y que pueden resultar un poco apabillante, pero cuando llevas unos años trabajando, que es cuando alcanzas esa asíntota de la curva, es cuando empiezas a entender la interacción de lo que tú haces con lo que hace el de al lado, y lo que hace el de al lado con lo que hace el otro, y lo que hace el otro con lo que hace el otro, empiezas a adquirir una visión de conjunto que es la que al final tiene mucho valor añadido cuando te conviertes en un ingeniero de 3-4 años de experiencia. ¿Con esa experiencia qué vas a hacer? Pues en general especializarte. Y ahí me estanco, no, te especializas en un área y después es cuando viene la ingeniería de verdad, que es la ingeniería del proyecto nuevo. Cuando uno tiene un proyecto nuevo, siempre es un reto. Un reto en el que tiene que pensar cómo resolver, cómo hacer, cómo encontrar una solución. Y te conviertes en el verdadero ingeniero. Después te tocará coordinar equipos de trabajo, te tocará gestionar personas, te tocará gestionar proyectos, incluso empezarás a preocuparte de hacer todo eso con el menor coste posible, que eso también es importante. Y hablaremos de gestores que miran también la rentabilidad. Y eso significa que la carrera del ingeniero siempre está en evolución. Nunca está estancado. Podrás seguir haciendo proyectos siempre, pero siempre serán proyectos diferentes. Y ahí está también la tercera característica del trabajo del ingeniero, que es la variedad. La variedad de proyectos, la variedad de soluciones a alcanzar, la variedad de gente con la que tienes que trabajar y la variedad de sitios que visitas. Hay un día que vas a un aeropuerto y ves las cosas de una manera, otro día que vas a otro y ves las cosas de otra manera, otro día te subes a una torre de control, otro día te bajas al sistema de tratamientos de equipaje y flipas con las maletas, y otro día pues sí te toca estar en la oficina haciendo análisis y haciendo y cogiendo y sacando información de todos esos datos que has ido capturando en diferentes momentos. Pero al final, sea como sea, el trabajo del ingeniero aeronáutico es un trabajo que siempre supone un reto, es un trabajo apasionante, interesante y del que nunca te vas a cansar. Ahora creo que procede que les cuentes la parte de aeropuertos, yo creo que Pues es lo que nos falta un sí. poco. Pues ya habéis visto un montón de las aplicaciones en las que se puede aplicar la ingeniería aeronáutica, desde el punto de vista del espacio, desde el punto de vista de comunicaciones, pero también es importante que para que todos estos cacharros puedan volar, es importante que tengan un sitio de dónde salen y dónde lleguen. Esos son los aeropuertos. ¿Quién conoce mejor cómo deben de ser esas infraestructuras para que un avión pueda despegar y pueda aterrizar? Pues el ingeniero aeronáutico. El ingeniero aeronáutico no solamente se dedica a diseñar las aeronaves, sino también a conseguir que cuando cualquiera de vosotros vuele, no se dé cuenta de toda la complejidad que hay detrás y que han estado explicando. Tú te montas en el avión, vas a facturación, haces el control de seguridad, pasas por un montón de procesos, no te estás dando cuenta de que durante todos esos procesos están chequeando y garantizando que todo lo que tú estás haciendo está bien. ¿Qué hay detrás? Un montón de personas pensando cómo sería la manera óptima de poder volar, de poder hacer el viaje sin que te suponga a ti ningún trastorno. Actualmente, si comparamos con cómo eran los vuelos anteriormente, ibas a un aeropuerto, pues oye, era un poco rollo, tenías que ir, comprar el billete tenías que esperar unas colas bestiales, mostradores de facturación. Vosotros ahora estáis empezando a vivir una época en la que ha habido una gran evolución, que es que directamente me compro en internet mi billete, me lo imprimo en casa y si puedo volar con mi mochila prácticamente no tengo ningún problema. ¿Hacia dónde vais? ¿Cuáles son los retos que os tocará a vosotros? Pues intentar hacer eso cada vez más fácil. Al final todos somos... nuestro tiempo es oro y estar esperando una cola de facturación durante 2 horas con la maleta moviéndome un pasito, pues es un coñazo para todos nosotros. ¿Hacia dónde se va el futuro? Y son las soluciones que tendréis que empezar a aplicar vosotros y es lo que llamamos los aeropuertos del futuro. Pues son soluciones mucho más inteligentes. Algo tan sencillo como que tú en tu móvil antes tenías que meter el código y ahora te pones el Face ID y te identifica. Pues el futuro va hacia eso, hacia que en un momento dado, cuando tú te compres tu billete, tu cámara te grabe y sepa que, en mi caso, Pedro Rubio es... Simplemente con ver mi imagen saben que yo ya tengo ese billete comprado. Y lo mismo pasa con el pasaporte. En la base de datos general estarán todos los datos de Pedro Rubio, pasará una cámara y me grabará y verá que, oye, pues Pedro Rubio no tiene ningún tipo de antecedente, no hace falta que le mire el pasaporte, se lo selle. Las cámaras del propio aeropuerto me han grabado y salvo que tenga algún tipo de antecedente, me llevarán a una zona a inspeccionarme si tengo algún tipo de problema. Pero normal es que tú entres en el aeropuerto,
tu propia cara sea tu tarjeta de embarque, tu propia cara sea tu propio pasaporte, y cuando tú llevas tu maleta, en vez de estar esperando y vaciarte, quítate cinturón y zapato y me por un escáner, los propios pasillos tendrán unos escáneres integrados que te permitirán ir simplemente paseando con tu maleta y mientras tú vas andando están escaneando todo. Para que para ti lo único que sea llegar al aeropuerto es entrar por la puerta, ver cuál es mi puerta, dirigirme hacia allí, sin darme cuenta un montón de personas, ingenieros espaciales, están investigando cómo hacer que eso sea sencillo, llega a mi puerta de embarque y llega a la zona comercial, que es el principal objetivo ahora del aeropuerto, es conseguir ingresos. Pues que tengas más tiempo para estar tranquilamente en la zona comercial y no estés con los agobios de, verás tú, se me va el avión, no me han revisado el pasaporte. Y hacia ahí va un poco el futuro, porque es el resto de infraestructuras, lo que es la pista de vuelo. Pues poco más se puede optimizar. Las aeronaves sí es cierto que las podemos hacer con combustibles más sostenibles, pero lo que es la pista de vuelo, el modo de operar una aeronave dentro de la pista, pues no tiene ningún reto. Es un poco por plantear los nuevos retos. Los edificios terminales es donde tienen los retos. ¿Por qué? Porque cada vez vamos buscando más mejorar la experiencia del pasajero. Y eso es dentro de los trabajos que hacen los ingenieros espaciales en la parte de los aeropuertos. Independientemente, pues digo, de un diseño de una torre de control, de un edificio de contraincendio y todas las infraestructuras que tiene. ¿Qué quiero decir con esto, ya después de lo que han comentado ella y por no alargarnos mucho más? Pues que un ingeniero aeroespacial principalmente lo que se dedica es a resolver cualquier tipo de problema que permita que una aeronave, un cacharro, un cohete, un satélite vaya al espacio, vaya de un punto a otro, o simplemente un paquetito de Amazon vaya de un sitio hacia otro, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Resolver problemas. Vuestros padres, nosotros ahora estamos resolviendo ese problema, vosotros tenéis otra serie de problemas a resolver y, oye, con las nuevas tecnologías y con conocimiento, pues, oye, ese es un poco el objetivo. Yo cuando venía un poco pensando en quiero ser ingeniero aeroespacial, muchos de vosotros no sabéis, oye, pues si lo que os gusta es el espacio, si lo que os gusta es el tema de los aviones, lo que os gusta todo lo que tenga que ver con volar, si os gusta solucionar problemas, oye, pues esta es una carrera muy, muy, muy bonita. Y como han comentado, ya han dicho una palabra muy importante, equipo. Esto no es una profesión, como puede ser a lo mejor, con todo mi respeto, pues mira, pues, un arquitecto diseña una pequeña casa y se limita a la casa. Estos son, los aeropuertos son pues, como las catedrales del día de hoy. O sea, son edificios bestiales, toda la solución del espacio aéreo. Entonces, eso no lo puedes hacer solo. Tenéis que hacer mucho, mucho, mucho trabajo en equipo. Son proyectos muy grandes donde tu aportación, más la aportación de otro, más la aportación de otro, hace que los problemas se resuelvan. ¿Cuál es la otra ventaja que tiene este tipo de infraestructuras? Un avión sale de Madrid y aterriza en Kuala Lumpur. Lo mismo que hacen en Madrid lo tienen que hacer los de Kuala Lumpur. ¿Qué significa? Que es un trabajo muy global. Te va a permitir viajar por el mundo. Las ideas que se le ocurre a un tío que está en China pueden ser igual de útiles para un tío que está en Albacete. Entonces es un trabajo que es muy, muy, muy global y requiere de mucho conocimiento, relacionarte con muchísimas personas, escuchar, ir siempre con una dosis de humildad, porque, oye, tú te crees que puedes conocer mucho, pero siempre hay otras personas en otra parte del mundo que seguramente te van a enseñar más. Entonces, el trabajar en equipo es muy importante. Eso no se estudia en la carrera. O sea, eso es una cosa que vosotros con vuestra edad, pues no lo sé. ¿Quiénes de vosotros aquí practican algún deporte de equipo? Baloncesto, fútbol, remo, levantar la mano. Pues sois pocos, pues más deberíais estar practicando deportes de equipo, porque al final es una manera de aprender a saber que, oye, un partido no lo gana uno solo, en tenis un tío lo gana solo, pero en deportes de equipo a lo mejor con la ayuda de los otros compañeros, haciendo un equipo, sois capaces de hacer mucho más que lo que haríais por vosotros solo. Entonces yo os invito a todo este tipo de actividades de equipo a empezar a practicarlas desde bien joven. Eso nos lo van a enseñar en la universidad. De hecho, en la universidad, lamentablemente en España todavía seguimos siendo muy de trabajo individual. Yo estudio, me preparo lo mío. Cuando hay un trabajo en equipo, hay uno que colabora más, pero no estamos tan acostumbrados a trabajar en equipo. Y salimos fuera y nos damos cuenta, por lo menos en este tipo de profesiones, que el trabajo en equipo es muy, muy, muy importante. Y eso es algo que podéis empezar a ir practicando ya y aprender a perder, que también eso es importante. Muchos de vosotros, cuando uno coge ingeniería aeronáutica, es porque tiene buenas notas. Es raro que uno que saque malas notas pues llega. Entonces, una persona que está acostumbrada, que siempre le va muy bien en los estudios, lo saco bien, cuando llegas a ingeniero aeronáutico, a mí me pasó. Yo venía con una nota, entiendo que vuestro caso era lo mismo, éramos los mejorcitos de nuestra clase en nuestras diferentes ciudades y de repente nos mandan a todos a Madrid, a una escuela donde te juntas con los mejores. Y de no haber suspendido la vida, de repente coges y sacas un 0,1 o sacas un 2
Y tú decías, Dios mío, ¿cómo puede ser eso? Si lo he hecho lo mejor que he podido. Claro, empiezas a estar con los mejores. Pues entonces, una carrera de esta, lo que también te aprende, y el trabajar en equipo es aprender a aprender de tus errores. La mayoría de nosotros, ninguno se echó atrás, al revés. Fue como una dosis de humildad cuando suspende, y suspenderéis, tenerlo por seguro, suspenderéis muchas veces. Lo que vais a aprender es, oye, ¿en qué me he equivocado? Y a base de aprender de los errores, iros haciendo mejor. Entonces, trabajo en equipo, deportes, aprendéis a perder, aprendéis a ganar y a darle la importancia y a no soportar esa presión del fracaso, que en realidad no es un fracaso, ¿eh? Equivocarte es la mejor manera de poder seguir evolucionando. Como estaban comentando antes, la curva del aprendizaje nunca para y todo es a base de errores. Si voy corriendo y me doy con esa pared, la siguiente vez no voy a ir por ahí, voy a tirar por ahí que tengo más recorrido. También otra cosa que es importante, que he dicho, cuando he mencionado la globalización, los idiomas, ¿vale? Vosotros sois una generación que prácticamente... No, pues el idioma es un tema muy importante. Como os he comentado, la carrera de Ingeniería Aeronáutica está muy globalizada y el inglés es fundamental. El inglés tiene que ser no una asignatura, como muchos de vosotros lo podéis ver, sino una manera de poderte comunicar y entender a otras personas. Entonces, empezar a tomaros muy en serio el tema del idioma, porque os va a permitir poder jugar muchos partidos, como decían ellas, proyectos muy chulos, que si lamentablemente tienes la limitación del inglés, por muy bueno que seas, no eres capaz de comunicarte con el resto del equipo. Ya os digo, la ingeniería aeroespacial no es un trabajo individualista, es un trabajo de equipo, es un trabajo donde necesitas relacionarte con muchas personas, mucho tema de idioma y sobre todo también es una carrera de disfrutar cada pequeño éxito. Lo bueno de esta carrera es que, como os he dicho, hay unas partes que están inventadas, pero hay miles de problemas y miles de retos que, oye, también vosotros sois una generación que habíais aprendido mucho, siempre partís de una referencia, y es algo que tendréis que ir cambiando y la carrera lo bueno que os enseña es eso. Soy una generación muy acostumbrada al corta-pega, busco en Internet, busco en Wikipedia, busco en Google, le pregunto a ChatGPT, pregunto y siempre hay una respuesta. Pues lo bueno de esta ingeniería es que si tú escribes algo y no encuentras la respuesta, esa respuesta la vais a tener que dar vosotros. Son problemas punteros, son problemas que son grandes innovaciones y que no están resueltos. Y vais a tener que aplicar vuestro mejor conocimiento y, como digo yo, el sentido común. Yo algo que agradezco de la carrera de aeronáutico, ya os digo, yo era buen estudiante, muy trabajador, me enseñaban esto, me lo aprendía y me preguntaban lo mismo que me habían explicado en clase, me lo preguntaban. Cuando llegas a la carrera, te preguntan cosas que no se parecen en nada a lo que has estudiado. Yo, de hecho, me sorprendió mucho la primera vez que llegué, decía, no, tú puedes llevarte al examen lo que quieras, como lo que quieras. Y tú veías gente, por entonces no había los portátiles que hay ahora, veía algunos con ordenadores, veía gente con un montón de libros, y oye, que llegues a un examen y te dejen, llévate lo que quieras, puede parecer al principio, oh, qué bien. No, cágate las patas abajo porque es que no viene en ninguno de los libros. Y nos enseñaron a aprender a pensar. Y a ser, como que digo, muchas veces ir a la cosa más sencilla, a la más tonta y utilizar un poco el sentido común. Entonces, ya os digo que la carrera de aeronáutico, si a lo mejor la comparas con otro tipo de ingeniería, tiene esa ventaja. Te va a enseñar muchas veces a pensar, como digo yo, a dar un paso atrás, a volverte tonto y a aplicar la regla más básica, que es el sentido común. Entonces, para mí fue una experiencia buenísima. Yo dije, entré pensando en cambiarme de carrera, pero ponerme encima de las mesas, esos retos, suspenderme, que no me habían suspendido, encontrarme con gente muy buena, pero muy buena a nivel de conocimiento y después alternarlo con vida social, eso también es muy importante. No penséis que por ser ingeniero eres un cerebrito que está en tu habitación solamente. Para nada, las cosas ya han cambiado. Aquí todos somos ingenieros, nos hemos pasado muy bien. Es cierto que no salía lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, pero sí es cierto que los jueves, los viernes, sobre todo si estabas en colegio mayor o tal, jueves, viernes y sábado prácticamente salía siempre, pero con responsabilidad. Salías y sé que si me acostaba a las 3, pues al día siguiente me tengo que levantar y estudiar mi parte. Es una carrera del día a día, no es una carrera como pueden ser a lo mejor derecho o otras que puedes estar unos meses sin a lo mejor estudiar y al final te encierras 2 meses y te pegas la machada. Lo nuestro, la carrera de ingeniería es muy parecida a lo que tenéis en matemáticas. Tú matemáticas no puedes dejarlo y estudiarlo para el final. Tienes que ir poquito a poco aprendiendo cada paso porque cada pasito que vas te ayuda al paso siguiente. Entonces,
si lo que os gusta es el resolver problemas, si lo que os gusta es grandes proyectos internacionales, si lo que os gusta es relacionaros con muchas personas de muchos países y aprender de ellos, oye, yo creo que la ingeniería espacial en todos los diferentes aspectos que os han comentado ella y que os he estado comentando yo un poco también en la parte de aeropuertos, es una carrera muy, muy, muy chula. Nunca te aburres, ¿eh? Trabajando nunca te aburres, porque cuando estás aburriendo pides, no quiero participar en un proyecto más complejo. Y no te preocupes que siempre hay 300 proyectos más complejos y lo que están deseando es que haya gente que levante la mano para yo me quiero meter en resolver este problema. Y bueno, yo solo puedo hablar maravillas de esta carrera y tampoco os voy a engañar, es dura, ¿eh? Hay que estudiar bastante, hay que centrarse, pero te aprende también a llevar un tipo de vida en el futuro bastante organizada, bastante resolutiva y oye, y te da una serie de habilidades que, joder, que son muy útiles para la sociedad. Entonces, yo os invito a todos vosotros a que por lo menos hoy dediquéis un ratito de vuestro tiempo a investigar un poquito más sobre esta carrera y plantearos si realmente estos grandes proyectos y grandes retos van un poco alineados con lo que os gustaría hacer vosotros. O sea, entonces, eso es un poquito lo que os puedo decir. No dejéis para la carrera, en la universidad no os creáis que os van a enseñar teoría, vais a aprender muchísima teoría, pero hay muchas de las habilidades que se deberían de ir trabajando ya. Y ya os digo, acordaros de trabajo en equipo, idioma, comunicación, que también es muy importante. Es muy importante saber hablar en público, no tenerle miedo, saber compartir con los compañeros tus experiencias, porque al final esa es la manera de enriquecerte. Y es cierto que cada vez, yo lo sé, por las amigas mías, por mis hijas y sus amigas, que cada vez os cuesta más el salir a un punto, a un escenario, hablar en público, exponer, hablar en público. Hay que empezar a trabajarlo. Es la diferencia entre una persona y otra muchas veces no es tanto el conocimiento que hayas sacado un 10 en una materia, sino es el modo en que comunicas, el modo en que eres capaz de relacionarte, el modo en que eres capaz de liderar y de hacer equipo, porque eso también es muy importante. Cuando superas la parte técnica y te dedicas un poco más a la gestión, es muy importante ser capaz de comunicar a tu equipo lo que necesita, porque si no la gente se pierde. Entonces, yo esas facetas sí os pediría que desde ya empezarais a plantearos el mejorarla si realmente creéis que tenéis esa carencia, ¿vale? No sé si vosotros queréis añadir alguna cosita más del tema de... Abiertas Nada a más. preguntas. Yo Sí, creo que si tenéis alguna duda, alguna bastante sentado. cosa que... Abiertas a preguntas, abiertos todos a preguntas, curiosidades, cosas que os hayan suscitado Venga, cierto interés. Algo os habrá interesado, aunque sea un poquito de lo que hayamos contado, aunque en el resto os hayáis aburrido soberanamente. Entonces, rescatad eso poquito que os haya generado interés y o que os haga dudar sobre si es para mí o no es para mí. Y si os lo sabemos, os podemos responder, pues encantados de ayudaros. O aunque sea de otra cosa, de, oye, ¿qué diferencia hay entre la ingeniería industrial y la aeroespacial? O no sé, cosas así también. Nos atrevemos a responderlas. Sí. Perdón, no oigo. Sí, la carrera requiere mucho dibujo técnico para... Dibujo técnico en el plan de estudios antiguo era en primero y en el plan de estudios nuevos también. Y entonces hay una parte, o sea, si no estás haciendo dibujo técnico en bachillerato en ningún momento, te puede costar. Pero yo he tenido compañeros que venían de biología y se han sacado dibujo de primero. ¿Cómo? Pues suspendiendo más, apuntándose a una academia. Pero hay academias muy especializadas en dar el dibujo que hace falta para la ingeniería que estés cursando y en esas academias te enseñan el dibujo que no hayas podido cursar porque hayas elegido biología, por ejemplo. Pero si más o menos, no sé si lo dices porque te gusta mucho, porque no te gusta nada, porque no lo tienes. No te gusta nada. Bueno, pues el dibujo técnico es primero una asignatura, nada más. Sí se requiere cierta visión espacial dependiendo de a qué te quieras dedicar. Pero, por ejemplo, a mí en nuestro trabajo, a nosotras no nos hace falta la visión espacial. Si quieres diseñar procedimientos de vuelo, sí te hace falta mucha visión espacial, pero si no, una asignatura en primero y poco más. También os repito lo de antes, en todas las carreras de asignaturas difíciles, y muchas veces la asignatura la hace difícil el profesor y puede que le cojan manía, y muchos de vosotros puede pasar que en bachillerato o incluso en eso, por culpa de una asignatura que se os ha atragantado, descartáis una serie de cosas. Que una asignatura no os limite, vuelvo a decir lo mismo, pensar dentro de 20 años, una vez que he acabado mi carrera, qué me gustaría hacer o a qué me gustaría dedicarme. Y ten por seguro que si eso es lo que te gusta,
cualquier asignatura es superable. Acordaos de la curva del ingeniero. Cuando decimos que al principio aprendes muchas cosas de las que luego te vas a ir desprendiendo y te vas a quedar con lo esencial, una de ellas es el dibujo técnico. O sea, lo que aprendes en una asignatura de un cuatrimestre de primero, eso se va a quedar en el, vamos, a la altura del zapato. O sea, poca cosa. Que eso no te frene, vaya. Venga, no os dé vergüenza, hombre, joder, si tenéis la oportunidad de... que vamos a terminar ya. Sí. Vale, última pregunta. Quisiera saber qué relación van teniendo en su día a día de su trabajo con la inteligencia artificial. No sé si van relacionados con algo, con el aeroespacial o... Con todo. Ahora, con todo. Ujú. O sea, estamos metiendo inteligencia artificial en el control de los sistemas que dan apoyo al controlador. Se está metiendo inteligencia artificial en el control de las radioayudas. ¿Os acordáis que comentaba que hacen falta una serie de equipamiento en tierra que esté en constante funcionamiento y en mantenimiento? Pues hay inteligencia artificial en el mantenimiento de esas radioayudas que identifican cuál está en mantenimiento preventivo y necesitan actuación o no. Hay inteligencia artificial en la prognosis de tráfico, que es algo muy importante tanto en aeropuertos como en navegación aérea. A través de las prognosis de tráfico, que a día de hoy se generarán y se están ya empezando a generar con inteligencia artificial, somos capaces de dimensionar la infraestructura, de saber cómo de grande tiene que ser en función de la previsión de tráfico que estemos manejando. Entonces, está en todas partes y cada vez está en más partes. O sea que sí, muy en contacto. Vale, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, se acaba el tiempo y bueno, daros a todos las gracias por venir. Si esta charla ha servido para que en un momento dado tengáis un poquito más claro qué hace un ingeniero espacial, pues nuestro ratito con vosotros ha merecido la pena. Muchas Muchas gracias. gracias a todos.